al consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María Fernanda Fuentes y el día de hoy vamos a dialogar sobre temas que son que involucran a la ciudadanía, ¿no? Y también en este marco de conmemoración por el Día de la Madre, el tema que abordaremos el día de hoy es pensión de alimentos para madres, y para ello hemos invitado a la abogada Gloria Faustor Lao, que es defensora pública de Lima Centro. Buenos días, doctora. Buenos días, María Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, por acompañarnos, y también a todos los usuarios que nos vienen acompañando a través de la transmisión de TikTok. Los invitamos a que puedan realizar las preguntas a través de los comentarios o también en el chat de Facebook e Instagram para que nos hagan llegar todas las consultas, dudas que tengan respecto a este tema. Doctora, esta semana estamos conmemorando el Día de la Madre. Y hoy queremos conversar sobre un tema que realmente es de interés y a veces no se conoce, ¿no? Que es el tema de la pensión de alimentos para las madres. En términos sencillos, ¿nos podría explicar un poco más sobre esta situación, sobre este tema? Claro, cómo no. Creo que lo importante es empezar diciendo qué se entiende por alimentos, ¿no? Correcto. Los alimentos son todos, nos dicen las diferentes doctrinas, ¿no? O las normas también, ¿no? Que los alimentos es todo aquello necesario para el desarrollo y subsistencia de una persona, sea niño, sea adolescente, sea adulto mayor, sea persona con discapacidad. En términos generales, eso es lo que se puede entender por alimentos. Ahora, respecto al tema de la pensión de alimentos para las madres, por lo general, ¿en qué circunstancias una madre puede pedir los alimentos a sus hijos? Generalmente, cuando es una persona adulta mayor, cuando es una persona, por ejemplo, que tiene una discapacidad, o una persona que se encuentra en una situación de salud muy grave, ¿no? que le impide desempeñar un trabajo para su propia subsistencia. En esas circunstancias es viable solicitar una pensión de alimentos. Correcto. Justamente esto nos viene comentando en el caso de las madres adultas mayores. ¿Nos podría explicar sobre eso? Porque hay alguna edad en específico, algunas circunstancias que una como hijo quizás tenga que tomar en cuenta, o la madre en este caso que quizás no sabe. ¿También hay alguna ley, norma que pueda avalar esta situación? Bueno, vamos a decir que las personas a partir de los 60 años están consideradas como personas adultas mayores, ¿no? Entonces, si por ejemplo es el caso de una mamá que sobrepasa esa edad, de 60 para adelante, ¿no? Y que de repente, además de ser una persona adulta mayor, presenta alguna discapacidad o alguna enfermedad grave, por ejemplo un cáncer, ¿no? Lo más común. Entonces, obviamente lo ideal es que los hijos acudamos a nuestra madre, ¿no? La atendamos no solamente de una forma moral, ¿no? Con cariño, con cuidado, sino también económicamente. Si eso no ocurre, definitivamente la ley le da ese derecho a la madre. ¿Dónde está en qué norma legal encontramos eso? En principio en el Código Civil, ¿no? En el Código Civil, a partir del artículo 481 para adelante, está todo el capítulo desarrollado de lo que es el derecho alimentario, quiénes se deben alimentos, dice la ley, ¿no? Los ascendientes y descendientes. Entonces, dentro de ese parámetro se encuadra este pedido de pensión de alimentos para una madre adulta mayor. Y en el caso de que una madre posea una discapacidad temporal o permanente, ¿cuáles son las obligaciones del hijo en ese caso? ¿O también hay alguna otra figura donde quizás el padre del hijo tenga que dar una pensión? Claro, en principio, por ejemplo, si la madre tiene una discapacidad, sea temporal o sea permanente, ¿no? El primer obligado es el esposo, si es casada, ¿no? Pero si no es esa su situación, entonces los hijos. Los hijos son los siguientes en el orden de prelación, son los siguientes obligados a acudir a su madre con una pensión de alimentos. ¿Dónde encontramos este derecho amparado? En el Código Civil, nuevamente, a partir del artículo 481, y también en la ley de la persona adulta mayor.
Justamente nos indica el Código Civil sobre la pensión para la madre adulta mayor, que engloba padre y madre, ¿verdad? Pero Por en este supuesto. momento estamos enfocándonos en la pensión de alimentos para madres, es para cubrir las necesidades básicas, indica, cuando esos no son capaces de valerse por sí mismos. Exactamente. Claro, una persona con discapacidad muchas veces tiene muchas limitaciones para poder desarrollar una actividad económica que le permita subsistir. Y en este caso, ¿cuál sería el procedimiento o el proceso para poder, pues en este caso la madre pueda presentar alguna demanda o solicitud de pensión hacia los hijos? Bueno, tenemos dos vías. La primera es la vía de la conciliación y la segunda es la vía judicial. En la conciliación, de repente una madre adulta mayor o una madre que tiene discapacidad, que no puede generar recursos económicos, puede acudir a nuestros centros de conciliación que tenemos en el Ministerio de Justicia. También de repente a un centro privado, si es que pudiera costear, ¿no? Si no es viable obtener una pensión por la vía de la conciliación, entonces ya puede iniciar su proceso judicial. Para eso también puede acudir a nuestros centros Alegras que estamos establecidos en todo el país. O también pueden realizar las llamadas al Fono Alegra al 1884 para que puedan recibir también la orientación legal gratuita, ¿verdad? Exactamente. Entonces, para poder ir quizás explicándole más a los usuarios que nos vienen escuchando, ¿de qué manera uno puede acreditar? Bueno, acredita a través de una partida de nacimiento quizás. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo yo como madre puedo decirle a mi hijo, dame una pensión? O sea, ¿cuál es como el paso a paso? Claro, en principio el primer documento que va a demostrar, que va a acreditar ese vínculo y por ende esa obligación legal es la partida de nacimiento, ¿no? La madre, o en este caso la demandante, sería la madre. Primero, además de presentar la copia de su DNI, necesita presentar la partida de nacimiento. ¿Para qué? Para acreditar ese vínculo legal con el hijo al cual vamos a demandar. ¿Qué otros documentos de repente o medios probatorios necesitamos para demostrar este estado de necesidad? Por ejemplo, si se trata de una persona con discapacidad, de repente su resolución de CONADIS o su carnet de CONADIS. Si además de la discapacidad tiene alguna otra carencia en su salud, puede presentar un informe médico, de repente algunos resultados de algunos exámenes, recetas, ¿no? Es decir, los documentos con los que ella pueda demostrar su estado de necesidad. Además, de repente, si es una persona que vive en una casa de recetas, ¿no? Es decir, los documentos con los que ella pueda demostrar su estado de necesidad. Además, de repente, si es una persona que vive en una casa alquilada, de repente su contrato de alquiler, si tiene vouchers de que ha comprado algunos medicamentos, ¿no? Para su salud, también los puede presentar. Y es decir, todos aquellos documentos o pruebas con los que puedan acreditar su estado de necesidad. Y eso es en el caso de que sea pues un único hijo o hija. Cuando son varios hijos, ¿cómo aplica la situación? Bueno, la obligación legal es para todos. Es decir, entonces si hay varios hijos, tendríamos que demandarlos a todos los hijos. Y si alguno por ahí dice, yo no puedo pagar. Bueno, como decía, si conciliatoriamente, o sea, en la vía de la conciliación, que es una vía amigable, rápida, directa, no es posible llegar a un acuerdo, ya tendremos que acudir a la vía judicial. Entonces, si los hijos dicen, por ejemplo, señor juez, yo no tengo recursos, yo no tengo posibilidades, bueno, el juez igual va a tomar la decisión de establecer una pensión para esa madre y una obligación para cada uno de los hijos. Ok, y también nos decía, pues en el caso de la discapacidad temporal o permanente, que también entraba dentro de esa condición una persona adulta mayor. Y si no fuese así, si no fuese una persona adulta mayor que tiene esa discapacidad. Bueno, de todas maneras, de repente, claro, es una mamá no tan adulta mayor, que de repente no está en ese rango, es una mamá de repente más joven, pero si está en incapacidad de poder subsistir por sí misma, entonces tiene que acreditarlo, como decía yo, ¿no? De repente sus informes médicos, su resolución donde se le declaró como persona con discapacidad, independientemente de la edad que tenga, ¿no?
Justo vamos a empezar a leer las consultas que vienen llegando a través de la transmisión de TikTok. Y acá nos dice Tati, ¿no? ¿Es posible que una mamá con discapacidad mental leve solicite la pensión de alimentos al padre de su niño? Bueno, las personas con discapacidad, en principio, van a requerir que se establezca una disposición legal llamada designación de apoyo y salvaguardia, ¿no? Porque en el caso concreto es una persona con discapacidad mental, entonces ella va a tener cierta dificultad para poder ejercitar sus derechos. Para eso necesita primero solicitar la designación de un apoyo y salvaguardia y luego esa persona que es el apoyo va a coadyuvar a esta madre para que pueda iniciar el proceso de pensión de alimentos a favor de su niño. En este caso también para las personas que se vienen conectando a la transmisión, el día de hoy en Consultorio Legal estamos abordando el tema de la pensión de alimentos para madres. Entonces, para que la doctora también nos pueda quizás explicar nuevamente qué contempla la pensión de alimentos, además de lo que solamente se conoce como alimentos, ¿no? ¿Qué contempla la pensión? Claro, muchas veces cuando hablamos de pensión de alimentos pensamos que se trata solamente de lo que es la comida, ¿no? Pero en términos generales, los alimentos son todo aquello que es necesario para el desarrollo y la subsistencia de toda persona. Entonces, debemos de entender que no solamente es la comida, sino también es la salud, ¿no? Subsistencia de toda persona. Entonces, debemos de entender que no solamente es la comida, sino también es la salud, ¿no? Es la vivienda, es el tratamiento médico, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes, contempla además la educación, ¿no? La recreación. O sea, son otros conceptos que se van integrando al concepto general de lo que es alimentos. Y en este caso, por ejemplo, de que un padre demande al hijo para poder solicitar la pensión de alimentos o lo lleve a través de una conciliación, ¿cuáles serían los casos en los que quizás no podría proceder? Ejemplo, si es que yo como madre no le di quizás alguna pensión o no cuidé de mi hijo, ¿él sí podría darme en ese caso? Ese es un punto muy interesante porque generalmente muchos hijos pueden cuestionar y decir, pero ese padre o esa madre no cuidó de mí cuando yo era niño, o no cumplió con su obligación alimentaria cuando yo era un niño, ¿no? Se negó a darme una pensión. Sin embargo, la ley nos habla de una obligación, digamos, de índole moral, ¿no? De carácter moral, o también lo que se conoce en la doctrina como el principio de solidaridad familiar, ¿no? Él puede no haber sido una buena mamá o un buen papá, pero nosotros como hijos nos toca velar por ellos, ¿no? Cuando se encuentren en una situación en la que no puedan subsistir por sí solos, ¿no? Entonces, por esa razón, generalmente ellos demandan. Ahora, ¿en qué casos el juez no le otorga la pensión? Cuando se acredita que, por ejemplo, que tiene suficientes recursos para sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, el papá o la mamá tiene casa, tiene pensión de jubilación o de viudez y además percibe rentas porque alquila el inmueble o tiene negocio, ¿no? Entonces, en esos casos el juez puede decir, si bien es cierto, es una persona adulta mayor, pero no acredita su estado de necesidad. O sea, no es una persona que necesita de esa pensión de alimentos para sobrevivir, porque tiene otros medios como sobrevivir. Y también, por ejemplo, nos vienen realizando una consulta. ¿Cómo se procede en el caso de que una madre gestante requiera de pensión de alimentos? Bueno, en el caso de las madres gestantes es un tema muy particular, ¿no? ¿Por qué? Porque ella, por ejemplo, para poder pedir los alimentos, de alguna manera debe acreditar que el bebé que está en pensión tiene un padre determinado, ¿no? O sea, ella tiene que acreditar que la persona a la que va a demandar por los alimentos es el presunto padre. En el caso de las mujeres casadas, por ejemplo, hay una presunción legal. O sea, la ley nos dice perdón, que el hijo se reputa como padre al esposo, ¿no? Salvo por el contrario, ¿no? Salvo casos donde se demuestre con una prueba de ADN que él no es el padre, ¿no? O salvo que la propia madre ahora lo declare que él no es el padre. Pero en principio, en el caso de la mujer casada,
el hijo que está en espera, en gestación, se presume hijo del esposo. En el caso de las mujeres que de repente tienen una declaración de unión de hecho, bueno, en ese caso podría proceder una pensión de alimentos si es que se encuentra en gestación. Básicamente esta pensión es para que pueda sobrevivir no solamente ella, sino el niño que se está gestando, ¿no? En otro caso que no encuadre dentro de este aspecto es bastante improbable, es bastante difícil, ¿no? Porque es difícil de probar que esa persona es el padre, él puede negar, y como el bebé está en gestación, entonces es un poco difícil. Ahora, ¿qué otra estrategia legal podría haber en ese caso? De repente, ¿no? Analizar la posibilidad de denunciar la llamada abandono de mujer en estado de gestación, que es un delito, ¿no? Pero claro, cada caso es en particular y habría que analizarlo, ¿no? Sí, entonces, ¿cuál es la labor de la defensa pública en estos casos? ¿Son muy recurrentes los casos que ven en la defensa pública sobre pensión de alimentos para madres? Bueno, en principio, nosotros como defensores públicos, es parte de nuestra labor brindar el patrocinio, la orientación legal a las personas en condición de vulnerabilidad, ¿no? Las madres gestantes, por ejemplo, son personas en condición de vulnerabilidad. Las personas adultas mayores también, las personas con discapacidad de igual manera. Entonces, no es muy recurrente. Lo más recurrente que tenemos dentro de defensa pública, si bien es cierto, son los alimentos, pero es generalmente para los niños, para los hijos, ¿no? Lo que no implica que si se presentan estos casos también asumimos su defensa. Bien, a todos los usuarios que nos vienen acompañando a través de transmisión en vivo en TikTok, pues el día de hoy estamos abordando el tema de pensión de alimentos para madres en el marco de la conmemoración también del Día de la Madre. Por ello, como nos viene comentando la abogada, para todos los temas de pensión de alimentos para hijos o alguna consulta legal más que ustedes tengan, pueden escribirnos también a través del chat del Ministerio de Justicia para poder hacer llegar todas las consultas que tienen, o también se pueden contactar a través del Fondo Legal 1884 para que puedan recibir la orientación legal gratuita, pero también pueden acercarse a las sedes de la defensa pública que están a nivel nacional. Y bueno, para poder ir comentando, estamos en la pensión de alimentos para madre, nos viene diciendo que en este caso la madre puede solicitar una pensión de alimentos en caso sea una persona adulta mayor o se demuestre un estado de necesidad, sea por gestación o alguna discapacidad temporal, permanente o cualquier tipo de enfermedad que le impida pues solventar sus gastos y subsistir. Pero además en la pensión de alimentos, ¿hay alguna obligación legal para que los hijos cuiden a sus madres en la adultez o en momentos de necesidad? Por supuesto, como comentábamos hace unos momentos, hay una ley que establece los derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, dentro de esta norma, obviamente uno de los derechos que tienen las personas adultas mayores es recibir el cuidado, la protección, el afecto, ¿no? De su familia, de su entorno familiar. Cuando hay situaciones distintas que no se enmarcan dentro de esta disposición, obviamente surgen los problemas de violencia, ¿no? Y bueno, que es obviamente surgen los problemas de violencia, ¿no? Y bueno, que es otro aspecto que también la defensa pública brinda patrocinio. ¿Hay alguna otra persona que deba o puede interponer la demanda de pensión de alimentos a nombre de esta madre de familia? Bueno, si es por ejemplo, una madre que tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, generalmente discapacidad mental, ¿no? Porque cuando ya son personas adultas mayores, se puede presentar estos llamados deterioros cognitivos, ¿no? Entonces ellas por sí solas, de repente ya no pueden o no están en la capacidad de poder iniciar esta acción legal. Entonces, la persona que sea su apoyo, ¿no? Puede ser un hijo, puede ser el esposo, puede ser alguna tercera persona, puede ejercitar o puede iniciar este proceso, demandando ya sea a los hijos, y si hay un esposo que no cumple, también. Y ahí esta persona tiene pues que demostrar la necesidad o los gastos que se están incurriendo para poder, en este caso, mantener a la madre, ¿verdad? Exactamente, claro. Y por ejemplo, si una madre en el extranjero quiere solicitar una pensión de alimentos para el hijo que está, por ejemplo, en el Perú, ¿es posible también eso?
Sí, es posible, pero tendría que iniciarlo donde ella se encuentra. O sea, ella en el país donde está tiene que presentarlo ¿dónde? Puede presentarlo, por ejemplo, en el lugar donde ella se encuentra, si está afuera del país, puede iniciar, porque ese tema de pensión de alimentos proviene de lo que conocemos como Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, por ser un tema de derechos fundamentales, inician este tipo de procedimientos. Entonces, ella podría acudir en el lugar donde se encuentra y solicitarlo. Muy bien, para poder también ir comentando a las personas que se vienen conectando y quizás no llegaron a escuchar esta parte, para que una madre solicite la pensión de alimentos, ¿es necesario siempre ir a un juicio? Como nos comentó también que está la parte de la conciliación. Exacto. No es necesario. El proceso judicial no es el único camino que existe para poder solucionar o establecer una pensión de alimentos para una madre. También tenemos la vía de la conciliación extrajudicial, ¿no? Como sabemos, la conciliación es un mecanismo legal que surge para poder solucionar un problema o conflicto entre las partes de manera amigable, rápida, directo entre ellas mismas. Entonces, una primera alternativa, ¿no? Lo que generalmente se sugiere es que si es posible conciliar, acudan a ese mecanismo, ¿no? A esta vía. Y sobre todo, porque el Ministerio de Justicia tiene centros de conciliación a nivel nacional, entonces es mucho mejor y mucho más viable que puedan acudir al centro de conciliación. ¿Cuánto tiene que pagar la madre para ir al centro de conciliación? Bueno, como sabemos, el servicio nuestro es totalmente gratuito. Entonces, recordemos también que los centros de conciliación que brinda el Ministerio de Justicia atienden gratuitamente a todas las personas que necesiten iniciar algún tipo de proceso de conciliación extrajudicial para poder llegar a diferentes acuerdos, ¿no? También podríamos aprovechar de conversar sobre derechos de las madres. ¿Cuáles son los principales derechos laborales que se tienen? Bueno, la madre tiene derecho, por ejemplo, a su hora de lactancia, cuando dentro del primer año del nacimiento de su hijo, ¿no? También tiene derecho a no ser discriminada por su condición de mujer gestante o de madre lactante. Es decir, un empleador no podría prescindir de los servicios de una madre que se encuentra en esa condición, ¿no? Argumentando de que porque está embarazada o porque es una madre lactante, entonces debo de separarla, ¿no? Eso digamos, amerita una acción judicial, ¿no? Para el reconocimiento de sus derechos, ¿no? ¿Qué otro derecho tiene? Bueno, como toda mujer, derecho a ser respetada, ¿no? A ser tratada con respeto, con decoro, ¿no? Y también, por ejemplo, en caso de necesidad, de estado de necesidad, a acceder a una pensión de alimentos. Podríamos quizás también recordarles a las personas que se vienen conectando sobre cómo es este proceso para que la madre adulta mayor o que demuestre algún estado de necesidad pueda solicitar una pensión de alimentos. Desde lo básico, cómo inicia la demanda y cuál es el proceso y qué documentos quizás deba tomar ella en cuenta para poder presentarlo, ¿no? Por supuesto. En caso que no dé un buen resultado la conciliación, ya tenemos que acudir al proceso judicial. ¿Qué es lo que necesitamos básicamente? En primer lugar, la copia simple del DNI de la madre, que es la demandante. Número 2, la partida de nacimiento del hijo o los hijos, que son las personas a las cuales vamos a solicitar que acudan con una pensión. Esto es para poder acreditar el vínculo. Así es. ¿Para qué? Para demostrar que hay un vínculo legal y por ende una obligación de atenderlas con una pensión de alimentos. Número 3, por ejemplo, si se trata de una persona con discapacidad o que tiene alguna enfermedad o alguna condición de salud que le impide trabajar, entonces podría presentar su resolución de CONADIS o la con discapacidad, o que tiene alguna enfermedad o alguna condición de salud que le impide trabajar, entonces podría presentar su resolución de CONADIS o la con discapacidad, o que tiene alguna enfermedad o alguna condición de salud que le impide trabajar, entonces podría presentar su resolución de CONADIS o la
debemos de atendernos, debemos de socorrernos, ¿no? Si bien es cierto, eso también se da muchos casos en que a veces, bueno, los padres, y digo en términos generales, ¿no? A veces no han cumplido con su obligación en el momento oportuno, de manera adecuada. Sin embargo, cuando ellos se encuentran en estado de necesidad, pues nosotros debemos de acudirlos. ¿Podríamos repetir esta parte para que las personas que nos vienen viendo y escuchando puedan volver a escuchar esta parte, ¿no? Que me parece bastante importante, ¿no? Sí, claro. La ley no dice en ningún ámbito que no debes atender a tus padres, ¿no? Debemos de atenderlos porque es una obligación, no solamente de carácter legal, sino también de carácter moral, ¿no? Por el principio de la solidaridad familiar. Cuando los padres de repente en su momento no cumplieron adecuadamente con su obligación, sin embargo nosotros como hijos sí debemos de acudirlos cuando ellos lo necesiten, cuando ellos se encuentren en una situación en que no puedan valerse por sí mismos. Aunque no nos guste, pero debemos de hacerlo. Muy bien, doctora. Estamos pues abordando en el consultorio legal del día de hoy sobre la pensión de alimentos para madres. Y ya como nos viene diciendo la abogada defensora pública Gloria Faustor, los hijos, como no estamos bajo la ley también para poder prestar los alimentos en el caso de que nuestros padres, en este caso la madre, no tenga cómo subsistir, cómo solventar sus gastos, pues nosotros, además de una manera legal, también podemos hacerlo de manera voluntaria, puesto que también ellos nos han brindado amor, cariño y pues nos han traído al mundo, ¿no? Y en este caso quizás también sería bueno repetir y explicar quizás un poco más este caso que no es muy recurrente con respecto a las madres gestantes, ¿no? Partiendo desde que usted nos comentó de que una persona, en este caso el padre, abandona a la madre, eso ya empieza a considerarse como un delito. Claro, tiene un doble ámbito, o sea, una doble mirada. Desde el punto de vista civil, por ejemplo, la madre gestante cuya pareja o cuyo presunto padre no la está atendiendo, no la está ayudando, ¿no? a poder desarrollar, salvo prueba en contrario, ¿no? O salvo que la propia madre declare que él no es el padre, ¿no? Eso está establecido así en la ley, ¿no? Entonces, en ese caso, si fuera que la madre es una mujer casada, que está embarazada, el esposo se fue, la abandonó, y ella no tiene cómo solventar adecuadamente esta etapa donde debe de alimentarse bien, donde debe ir a sus controles, y si por ejemplo tiene un embarazo de riesgo, no va a poder trabajar. Entonces, ¿cómo sobrevive? Entonces, en ese caso, obviamente, claramente está demostrado que necesita ser acudida con una pensión, ¿no? Porque no solo es para ella, muchas personas dicen, sí, ella se va a beneficiar, pero no es que se beneficia solo ella, es que también es por razón de que tiene que cuidar adecuadamente de ese niño que está en gestación, ¿no? Y como sabemos, el concebido tiene derechos desde que está en el vientre de su madre, ¿no? Entonces, por ese lado, es factible pedir una pensión de alimentos de repente, ¿no? Ahora, en el caso de la mamá que no es casada o no tiene una unión de hecho, son casos un poco más delicados, ¿no? Porque ella tendría que demostrar que esa persona es el padre. Y muchas veces no hay forma de cómo demostrarlo, sino hasta que nace el niño. Y tú me dirás, ¿cómo así? Claro, porque cuando nace el niño y esa persona no quiere firmarla, ¿qué hacemos? Iniciamos un proceso judicial que se llama Declaración Judicial de Filiación Extramatrimonial y Alimentos. Entonces, dentro de este proceso, si el demandado niega ser el padre, él tiene que hacerse la prueba de ADN. Él tiene que pagar la prueba y se hace la prueba de ADN para acreditar si es o no el padre. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la figura cambia. Aquí hay que esperar a que nazca el niño. ¿Por qué? Porque la madre no tenía anteriormente cómo demostrar de que él era el padre, ¿no? No podía cómo acreditar el vínculo. Así es. Entonces, esas cosas que venimos conversando es desde la mirada del tema civil, del ámbito civil. Desde la mirada del ámbito penal, ¿no?
Y siempre hago la precisión de que cada caso es en particular y siempre hay que analizarlo de manera específica, ¿no? Pero en términos generales también tenemos la figura del abandono de mujer en estado de gestación, que es un delito, ¿no? Es un delito, y para ello también las personas, si de repente hay alguna mamá que se encuentra en esa situación, puede acudir a nosotros a través de los defensores del área de víctimas, ¿no? Y con ellos pueden ustedes consultar, y si es factible iniciar alguna acción legal, alguna denuncia por este delito, de seguro mis compañeros con mucho gusto las van a asesorar y las van a patrocinar. Y en este caso de la pensión de alimentos para las madres, ¿cómo se determina el monto que ellas tienen que recibir? Las van a asesorar y las van a patrocinar. Y en este caso, no solamente las necesidades del alimentista, que por ejemplo es la mamá, sino también las posibilidades económicas del obligado. Por ejemplo, si estamos hablando de una mamá adulta mayor que va a solicitar una pensión de alimentos a sus hijos, ¿no? Entonces el juez que tendrá que analizar la capacidad económica de estos hijos, es decir, cuánto ganan, si tienen carga familiar, si estos hijos a su vez tienen hijos a su cargo, ¿no? Entonces el juez tiene que de manera pues justa, ¿no?, decidir el monto que le correspondería a esta mamá como pensión de alimentos, ¿no? Porque tiene que también que tener en cuenta que hay otra carga familiar que son los niños o son los hijos, ¿no?, que están a cargo. Entonces, no necesariamente el juez pues va a rechazar la demanda, sino que tiene que hacer un análisis de estas posibilidades económicas del obligado. ¿Y qué pasa si yo como hija me niego a pagar la pensión? Bueno, si en caso hay una negativa a cumplir con el pago de la obligación, ¿esto qué va a generar? Va a generar una deuda, lo que conocemos como la liquidación de pensiones devengadas. Y esta liquidación de pensiones devengadas, que es una deuda que va a generar intereses, esto es importante que lo sepan, va a generar intereses legales porque es una deuda. Es una deuda, así como hay deudas con el banco y cuando uno se demora te cobran los intereses y todo lo demás. En este caso también las deudas alimentarias generan intereses legales. De repente no al mismo monto o al mismo porcentaje del banco, pero generan intereses. Y vienen los requerimientos del juez al cumplimiento de este pago. Si no paga, ya el siguiente paso será que pase a ser denunciados por delito de omisión a la asistencia familiar. Y en este caso conllevaría a un delito mayor, o sea que yo podría ir a la cárcel en este caso, o quizás aparezco en alguna lista de morosos o algo así. Ah, claro que sí, muy interesante. Las deudas alimentarias ahora se registran, ¿no? Hay un registro de deudores alimentarios morosos, el REDAM. El juez, es más, el juez ahora de oficio debe de remitir al REDAM a la declaración de esta persona obligada que está incumpliendo con el pago de la pensión alimenticia, ¿no? Aparece en el registro. Entonces, este REDAM, ¿a qué lleva? A que esta persona obligada que no cumple no va a ser sujeto de crédito, nadie le va a dar préstamo ni nada porque no cumple con pagar los alimentos, ¿no? Y entonces, además de la denuncia por el delito de omisión a la asistencia familiar, también se le va a inscribir en este registro. Para todos los usuarios que nos vienen escuchando a través de la transmisión de TikTok del Ministerio de Justicia, el día de hoy en Consultorio Legal estamos abordando el tema de la pensión de alimentos para madres con la doctora Gloria Faustor, que es defensora pública de Lima Centro, y nos viene explicando cuáles son estos casos muy particulares en los que en este caso las madres podrían solicitar pensión a los hijos. Uno de esos casos es en caso de que sea una persona adulta mayor o también pueda demostrar un estado de necesidad por alguna enfermedad que ella presente, ¿no? Puede ser algún tipo de discapacidad temporal, permanente. Ellos tienen que demostrar. Y también nos comentaban esta parte
de que si en caso la madre por alguna situación no puede presentar la demanda, ella puede, o algún familiar directo podría presentar esta demanda. En caso la madre por alguna situación no puede presentar la demanda, ella puede, o algún familiar directo podría presentar esta demanda, ¿no? Para que ellos puedan recibir la pensión. Claro, si es una persona que, por ejemplo, tiene algún tipo de discapacidad que le impide, ¿no?, ejercer por sí sola sus derechos, primero tiene que designarse su apoyo y salvaguardia, ¿no? Es un proceso judicial donde el juez decide o establece quién va a ser esa persona que la va a ayudar, que va a coadyuvar con ella al ejercicio de estos derechos. Y uno de estos es iniciar el proceso de alimentos para ella, ¿no?, demandar o al esposo o a los hijos. Y en este caso, abriendo un poquito el tema, si se designa una persona que va a prestarle el apoyo, quien va a estar cuidándola, y luego se determina de que esta persona no está cuidando como debería de la madre, o no le está dando el dinero para sus cuidados, ¿qué procede en ese caso? Bueno, ahí tendrían que acudir dentro del mismo proceso de apoyo y salvaguardia para pedir la remoción, ¿no?, el cambio de esta persona que ha sido designada como apoyo. ¿Quién lo hace? Lo puede hacer uno de los miembros de la familia, ¿no? Por ejemplo, son varios hijos, pero se designa a uno o a una hija para que la cuide, para que se haga cargo, o sea, del ejercicio de los derechos de su mamá, ¿no? Y si no cumple adecuadamente, entonces puede acudir al juez y pedir el cambio, la remoción. Y en este caso, si hay una hija que está cuidándola, que le está atendiendo, ¿también se le puede pedir la pensión de alimentos a ella? ¿O cómo es esa situación? Bueno, la obligación legal es de todos los hijos. Es el juez el que lo va a decidir. Pero sí, generalmente si el juez establece la pensión o sea, la obligación para que todos los hijos lo acudan a la madre, entonces obviamente a esta hija también. O sea, de manera independiente, si es que la cuida, no, o sea, no conlleva a que la exente de dar algún monto. No, exactamente. Entonces ella tendría que cubrir también la alimentación, vivienda, medicina. Claro, por eso digo, ¿no? O sea, el juez es el que va a analizar cada caso en particular, ¿no? De repente puede que no señale el mismo monto de los demás respecto a ella, ¿no? Pero la obligación es de todos. Correcto. Para todas las personas que quieran, pues, realizar mayores consultas de diferentes temas legales, los invitamos a poder escribirnos a través del chat para poder resolver las consultas que tienen, pero también pueden llamar al Fonolera al 1884 para que reciban la orientación legal gratuita, o también visitar las diferentes sedes de la defensa pública para que puedan ser atendidos por defensores públicos como la abogada Gloria Faustor, quien el día de hoy nos viene explicando un poco más de la pensión de alimentos para las madres en conmemoración por el Día de la Madre. ¿Algunos alcances más que nos pueda dar? ¿Alguna recomendación quizás? Bueno, en principio, si hay este conflicto sobre el tema de la pensión de alimentos, mi primera recomendación es tratar de abordar primero la solución amigable, ¿no?, a través de la conciliación extrajudicial, ¿no? Para ello, como veníamos conversando, es importante señalar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con centros de conciliación a nivel nacional, ¿no? Y el servicio que se brinda tanto en la defensa pública como en los centros de conciliación es totalmente gratuito. En caso de no obtener un resultado favorable a través de la conciliación, se brinda tanto en la defensa pública como en los centros de conciliación, es totalmente gratuito. En caso de no obtener un resultado favorable a través de la conciliación, entonces también recomiendo acudir a nuestras sedes de defensa pública a nivel nacional, y que también las pueden ubicar en la página web del Ministerio de Justicia. Correcto. Entonces, para hacer un resumen para todas las personas que quizás no han podido conectarse desde el inicio, la pensión hacia las madres, ¿en qué momentos pueden solicitarla? De manera breve. Bueno,
La pensión alimenticia para una madre generalmente se puede solicitar cuando es una persona adulta mayor o cuando se encuentra en una situación por la cual ella no pueda solventar todas sus necesidades. Es decir, cuando se encuentra en un estado de necesidad evidente, ¿no? De repente es una mamá con discapacidad, ¿no? Entonces, o tiene alguna limitación que le impida poder solventar sus necesidades por sí sola. En ese caso, se puede pedir una pensión de alimentos, se puede solicitar una pensión de alimentos a los obligados. ¿Quiénes son los obligados? En primer lugar, el cónyuge. En caso de ser de repente una persona viuda o separada o se desconoce el paradero del cónyuge, entonces a los hijos. Bien. Y por el otro lado también teníamos esta figura de la madre gestante. Así es. Y en el caso de la madre gestante, si puede acreditar que la persona a la que ella requiere demandar es el padre del hijo que está esperando, entonces podría iniciar este pedido. En caso de no ser así, bueno, podría también acudir a la vía penal para la denuncia de delito de abandono de persona en estado de gestación. También nos vienen haciendo la defensa pública. Bien, también tenemos defensa pública a nivel nacional. Nos vienen también escribiendo desde Chiclayo para todas las personas que nos vienen contactando desde el norte del país. Recordarles que también contamos con defensa pública en Chiclayo, Tumbes, en todas las partes del país. ¿Cuántas sedes tenemos aproximadamente? Así es, son 34 sedes a nivel nacional.